Bueno, nosotros somos Shuna Sainz, Freddy Velázquez, Daniela Sosa y una servidora, Andrea Fentanes. Nosotros vamos a hablar o vamos a ver la diferencia entre nuestros dos análisis sobre un video de un salto en vertical. Lo importante de esto es notar nuestros errores y bueno, para empezar, básicamente cuando empezamos a hacer nuestro segundo análisis nos dimos cuenta que en el primero quisimos abarcar demasiadas cosas que a lo mejor en ese momento no entendíamos o no comprendíamos pues correctamente. Ahorita se nos hizo mucho más fácil porque pues a lo largo de este semestre hemos aprendido y lo hemos llevado a cabo. Y bueno, a lo mejor en el primer análisis sí lo pusimos, a lo mejor esté bien, a lo mejor esté mal, pero no lo entendíamos. En este caso ya lo entendemos. Y bueno, en el primer análisis quisimos abarcar demasiado y básicamente era un poco más sencillo de lo que pusimos en el primer análisis. Otro de nuestros errores fue que no respetamos la regla de craneal a caudal. Fuimos poniendo los movimientos así como al azar. Y bueno, yo les voy a hablar sobre la primera posición, que fue como la nombramos en nuestro primer análisis. En el segundo análisis decidimos nombrarlos de una manera diferente, los nombramos por fases. Básicamente, en la primera posición que pusimos en el primer análisis, si lo comparamos con el segundo, nunca hubo una fase de impulso, o sea, el sujeto, como está haciendo un salto vertical, nunca se impulsó de ninguna manera, solamente hablamos del salto. Nunca hubo una fase de descenso para impulsarse. En el segundo análisis nos dimos cuenta que primero tiene que descender para luego subir. Y ya. Bueno, también uno de los errores que tuvimos es que en el primer análisis no tomamos en cuenta los músculos que se activan al hacer el salto, y en este segundo análisis los tomamos en cuenta, y los músculos que se activan en la fase de descenso es el recto lateral y anterior de la cabeza, el romboides mayor y menor, los músculos abdominales, el psoas ilíaco, los glúteos, el recto femoral, el sartorio, isquiotibiales, gracil y gastronemios. Ok, yo les explicaré lo que sería del actual documento la fase de despegue, la cual la vamos a comparar con la tercera posición del antiguo documento. Como podemos notar, una de las primeras cosas que tenemos mal es el orden. Simplemente en el primer documento comenzamos a decir la biomecánica que tenía esa posición, pero al azar. En cambio, en el segundo documento nosotros nos quisimos basar de forma cronológica para que sí pudiera tener un poco más de sentido. Nos fijamos que algunos movimientos que habíamos puesto en el antiguo documento eran los incorrectos y en cambio tratamos de emparejarlos de la mejor manera en el segundo documento, dándole sentido a la fase anterior a la que estamos hablando ahorita. Al igual que en la primera fase, nosotros en la segunda fase no pusimos ningún músculo, y los músculos que se activan en la fase del despegue es el trapecio, el esplenio de la cabeza, el erector de la columna, rectos posteriores, maguito rotador, deltoides, isquiotibiales, cuádriceps, tibial anterior, peroneos y el extensor de los dedos. Bueno, en la tercera fase es igual que la primera, que es la fase de descenso. En el primer documento podemos ver que el primer error es la depresión de hombros, ya que no puede haber una depresión de hombros si los hombros no descienden. También vimos que pusimos que todo está en extensión, cuando realmente se hacía una flexión, donde en el segundo documento pusimos que la cabeza está flexionada, los codos se flexionan igual que las muñecas que realizan una desviación cubital, el tronco se flexiona y también la cadera realiza una anteversión al momento de hacer la flexión. Para finalizar, el sujeto regresa a su posición neutra. Y los músculos que se activan en la última fase son los mismos que se activan en la primera fase, ya que es la misma acción que está haciendo el sujeto. Para finalizar, pues el sujeto regresa a su posición neutra.
Y bueno, como conclusión podemos saber que pues para nosotros hemos evolucionado, ya tenemos un poco más claros los conceptos de flexión, extensión, elevación. Ya sabemos qué músculos funcionan en cada movimiento y pues sabemos simplificar un poco más las cosas. Y pues es todo.